Hola mis hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos hoy día a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro y ya vamos a comenzar el capítulo número 4. Hemos sido bendecidas por la exposición de su palabra ya por 3 capítulos de esta carta y hoy comenzaremos el capítulo 4. Estudiaremos los 6 primeros versículos, así que le invito a orar para que el Señor nos ayude a estar atentas, que no hayan distracciones, que nada se interponga entre la palabra y nuestros corazones para que podamos aplicarla. Oremos al Señor. Señor, le damos las gracias porque tenemos la hermosa oportunidad de abrir su palabra, tenemos la oportunidad de ser enseñadas por ella, Señor. Gracias por su amor a nuestras vidas, al considerarnos, Señor, no solo con la salvación, sino también al dejarnos este manual para vivir en esta vida, Señor, como hijas suyas. Le ruego por mis hermanas, Señor, que van a abrir su palabra en esta hora, para que usted también abra su corazón y quite cualquier estorbo, Señor, que pueda presentarse, para que ellas puedan también, Señor, identificar de qué manera poner en práctica esta palabra. Le ruego también por mi propia vida, Señor, para que usted quite y cambie todo aquello que no está agradando su corazón, Señor. Le ruego que nos guíe, que nos enseñe y que cada día nos ayude a abrir su palabra para meditar en ella. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a leer entonces los primeros 6 versículos, pero antes quería invitarlas a que esté considerando su propia vida a la luz de esta palabra. Esta palabra fue escrita en primera instancia para los hermanos que estaban sufriendo persecución, que estaban dispersos, estaban viviendo separados unos de otros, no estaban viviendo como iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían creído en Cristo y esto hizo que ellos tuvieran que dejar sus lugares. No conocemos la situación exacta de cada uno, pero sí sabemos que estaban sufriendo, que estaban padeciendo necesidades, que estaban padeciendo injusticias. Y Pedro escribe esta carta con el propósito de animarles en esta circunstancia. Por lo tanto, le invito ahora a que usted también piense en su vida. Sin duda estamos pasando situaciones adversas, probablemente estemos luchando con alguna necesidad, y esta palabra también es para nosotras en este tiempo, en que el Señor también quiere animarnos con su palabra. Quiere que si estamos padeciendo encontremos aliento en ella. Quiere que si estamos pasando necesidad encontremos la forma de enfrentarla en la palabra del Señor. Y hoy la palabra del Señor está animando a los hermanos que están sufriendo también por su lucha constante con el pecado. Por lo tanto, pensemos también nosotras, hermanas, en nuestra propia lucha con el pecado. Todos los días en nuestra humanidad tenemos una lucha con el pecado, ¿sí? Si no tenemos la lucha significa que estamos viviendo en pecado, pero si estamos luchando significa que nos damos cuenta que el pecado está ahí a la puerta y nosotras debemos cada día tomar la decisión consciente de no pecar. Y esto va a acarrear una serie de sufrimientos, ¿sí? Porque el mundo vive en totalmente el opuesto a esto. El mundo vive en el pecado, haciendo, viviendo, sintiendo, teniendo actitudes contaminadas con el pecado, dejándose llevar por el pecado. ¿Sí? El mundo no se cuestiona si lo que van a hacer está bien o no está bien delante del Señor. Pero nosotras como hijas del Señor debemos cuestionarnos siempre esto y probablemente esto nos va a acarrear ciertos sufrimientos, ¿sí? Contradicción con las personas del mundo, con nuestros familiares que no son creyentes, juicios, ¿verdad? Ofensas de parte de ellos. ¿Por qué? Porque nosotras hemos decidido creer en Cristo y esto implica que cada día voy a tener que luchar con este pecado, con el que ellos no luchan. Yo cada día sí voy a tener que estar luchando. Esto va a producir un desgaste en nuestro cuerpo, un desgaste en nuestras emociones. Pero la palabra hoy nos quiere decir que todo esto tiene un fin y un propósito eterno. ¿Sí? Leamos el versículo 1 y el 2 para comenzar. 1 de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Bien, el versículo 1 parte relacionando lo que ya Pedro les había dicho en el capítulo 3 allá en el versículo 1 de que Cristo había padecido ya por nosotros, ¿sí? Y dice, bueno, ya que Él ya padeció, Él ya vino a la tierra, Él vino a vivir como nosotras, Él puede entender lo que vivimos, nuestras luchas diarias, el padecimiento de nuestro cuerpo, hambre, necesidades físicas como cubrirse del frío, sed, enfermedades, todas estas cosas que están en nuestro cuerpo, el Señor también vino. El Señor sufrió por amigos que partieron, el Señor sufrió la traición de amigos, ¿sí? Todas estas cosas que nosotras padecemos en esta humanidad, el Señor ya vino, ¿sí? Puesto que Cristo ya padeció y lo hizo por nosotros. Él vino a padecer como un ser humano. ¿Por qué? Porque Él tenía en mente y en su corazón su nombre y el mío. ¿Sí? Dice, entonces, ya que Él ya hizo esto, ahora nosotros armémonos del mismo pensamiento de Cristo. ¿Sí? Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y este pensamiento debe estar en nosotras, hermanas. Nosotras vivimos cada día luchando con el pecado que nos asedia aquí en nuestro cuerpo. Pero traigamos a la mente el pensamiento de Cristo y pensemos, el Señor ya vino a padecer por mí. Yo también puedo luchar con este pecado. Yo también puedo, cada vez que me enfrente a la situación, si pecar o no pecar, puedo decidir no pecar. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo, Él ya venció el pecado por mí. ¿Sí? El versículo 2 dice que traigamos este pensamiento a nosotros para no vivir el tiempo que resta en la carne siguiendo o conforme a las concupiscencias de los hombres. Dice Pedro, pon en tu mente el pensamiento de Cristo, de vencer el pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el tiempo que nos quede por vivir en esta carne, lo que venga, que no sabemos qué va a ser, no sabemos cuánto tiempo va a ser, ¿sí? Pero lo vivamos no de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, ¿sí? ¿Qué es esta palabra concupiscencia? Tiene que ver con los deseos carnales, con los deseos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que los hombres hoy en día tienen y tenemos también nosotras. Pero nosotras podemos no vivir de acuerdo a ellos, ¿sí? Podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, dice el versículo 2. Pero para que podamos hacerlo debemos traer a nuestra mente el pensamiento de Cristo. Entonces, hermanas, todos los días nosotras enfrentamos situaciones grandes o pequeñas en las que debemos decidir si agradar al Señor o si seguir mi propio deseo. ¿Sí? Y para que yo pueda vencer el deseo de pecar, debo armarme, como dice el versículo 1, de un pensamiento. Debe ser algo consciente. ¿Sí? Cada vez que me enfrento a esta decisión, a una circunstancia, debo conscientemente traer a mi mente a Cristo y decir, yo no es necesario que siga el deseo de mi corazón engañoso y perverso. No es necesario que yo siga por esta senda. Yo puedo agradar al Señor, hacer su voluntad y decir, tengo la oportunidad de pecar, pero no lo voy a hacer. Porque Cristo ya padeció por mí. Él vivió estas mismas luchas, ¿sí? Y Él vino a vencer el pecado. Y hoy, en su vida diaria, hermanas, con pecados que se presentan a diario, como con otros que se presentan en circunstancias específicas, especiales, yo puedo luchar contra el pecado, armando mi mente del pensamiento de Cristo. Me veo enfrentada, voy a responder con una mentira. Alto, arma tu mente con el pensamiento y piensa, esto no le agrada al Señor. Puedo no mentir, ¿sí? Puedo hablar verdad. Ahora que cuando yo decido no mentir y decir la verdad, muchas veces me va a traer un sufrimiento extra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo acostumbra a mentir y a las personas que hablan con verdad se ven, entre comillas, metidas en un problema, ¿sí? Pero haciendo esto, hermanas, hacemos, como dice el final del versículo 2, la voluntad de Dios. El Señor nos manda a hablar verdad, cada uno con su prójimo, ¿verdad? Siempre.
Aunque esto muchas veces va a ser mal visto por los demás, como dice ahí, por los hombres de este mundo, pero delante del Señor hablar verdad es su voluntad. Dice después el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Sí? Les dice Pedro, ya quedó atrás ese tiempo en el que nosotros hacíamos lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿A quiénes les llama aquí a los gentiles? Aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador. Aquellos que en ese momento en que se escribió esta carta no eran hijos del Señor. ¿Sí? Les dice, ustedes ya en el tiempo pasado vivieron como ellos. ¿Cuándo? Cuando eran como ellos. Cuando todavía no conocían al Señor como su Salvador. Y hermanas, yo conocí al Señor a los 9 años. Ahí me enseñaron, me predicaron el Evangelio y yo creí. Desde ese día soy una hija del Señor. No sé a qué edad conoció usted al Señor. Si lo conoció de adulta, de niña, en la adolescencia, en la juventud. Pero en el momento en que usted conoció al Señor, de allí para atrás, tuvimos ya este tiempo de vivir en el pecado. Pero Pedro le dice, baste ya el tiempo pasado, ya fue suficiente. Ya tuvimos ese tiempo. ¿Sí? Y ahora dice, ese tiempo debe ser considerado un tiempo pasado. ¿Sí? Dice el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, esta manera antigua, esta manera en la que vivimos antes, en donde reinaba el pecado, dice, despojaos de esa pasada manera de vivir, despojaos, dice, y les dice ahí, añade, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Efesios, que fue escrito por el apóstol Pablo, es una carta que también anima a los hermanos a dejar atrás esta vida de pecado. ¿Sí? Y Pedro les dice, ese tiempo ya pasó, baste ya. Dice, en ese tiempo andábamos, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Qué cosas, qué palabras, ¿verdad? Todas relacionadas son el pecado. ¿Sí? Y si usted analiza, hermanas, los pecados que se mencionan aquí, leo de nuevo, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. ¿No son cosas que vemos hoy en día también en este mundo? ¿Sí? Muchos de ellos tienen que ver con pecados sexuales, con pecados del cuerpo, ¿sí? También embriagueces, relacionadas con los vicios, con cosas que nos dominan. Abominables idolatrías, hermanas. El mundo está lleno de ídolos a quienes venerar. ¿Quiénes son estos ídolos? Bueno, pueden ser tanto ídolos religiosos como pueden ser ídolos materiales, familiares, emocionales, todo aquello que hace que mi atención principal no sea el Señor, sino que este otro objeto de mi atención, eso es un ídolo. Y el mundo ofrece una variedad, un sinnúmero de ídolos. Y están ahí, todos estos pecados están ahí, están en el mundo, pero Pedro les dice, ustedes ya no pertenecen, eso es la pasada manera de vivir. ¿Sí? Y les dice, para que tú puedas considerar esta vida como una vida pasada y no te controle nuevamente el pecado, debemos armarnos, prepararnos, conscientemente ponernos esta armadura en nuestra mente, que es el pensamiento de Cristo. ¿Sí? Les dice, basta ya, el tiempo fue tiempo pasado, estos pecados ya no pueden controlarnos, hermanas. Por lo tanto, es importante que consideremos cómo estamos viviendo, cómo estamos enfrentando las situaciones difíciles que vivimos cada día. Porque era lo que estaban viviendo los receptores de esta carta. Tal vez muchos de ellos viviendo alejados de su familia, alejados de otros creyentes, estaban cayendo quizás, por ejemplo, en embriagarse.
tenemos tanto tiempo libre, tenemos tiempo y estamos cayendo otra vez en embriagarnos. Nadie nos ve, pero les dice Pedro, eso pertenece a la vida pasada. Considera a Cristo, considera sus sacrificios, sus padecimientos, para que ya no sigas viviendo en eso. Tal vez algunos de ellos, por necesidades económicas que probablemente estaban pasando, como nosotras también, ¿verdad? Experimentamos necesidades económicas. Tal vez alguno de ellos estaba tentado a eh, robar. Quizás muchos de ellos estaban tentados a recibir cosas materiales provenientes de lugares deshonestos o de acciones deshonestas. Pero Pedro les dice, no, no, eso ya pasó, eso es de tu antigua vida. ¿Sí? Entonces, podemos pensar, pero entonces los hermanos van a seguir sufriendo porque van a seguir teniendo necesidades económicas, van a seguir en soledad. Bueno, Pedro les dice, considera a Cristo. Y ese sufrimiento que te parece estar en soledad, que te parece pasar necesidad económica, es un sufrimiento, sí. Pero súfrelo sin pecar. Considera a Cristo. Él vino a este mundo y sufrió, sí. Padeció, sí, pero sin pecar. Y Él es nuestro ejemplo. Y dice el versículo 4, incluso también para nosotras hoy en día, les dice, a estos, ¿quiénes son estos? Bueno, son aquellos que les llama en el versículo 3 gentiles, ¿sí? A estos, a aquellos que todavía no conocen a Cristo, a aquellos que no entienden que nosotras ahora somos hijas del Señor, que ya no vivimos como ellos. Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Sí? Dice, a ellos les parece raro que ahora tú no participes como participabas antes de sus actos. A ellos les parece cosa extraña que tú ya no hables con las mismas palabras como ellos siguen hablando. Se dieron cuenta que tú tuviste un cambio en tu vocabulario. Se dieron cuenta que tú tuviste un cambio en tus actitudes. Se dieron cuenta que ellos cada vez que tienen un problema unos con otros, reaccionan mal, responden mal y que tú ya no haces lo mismo. ¿Les parece cosa extraña eso? Significa, hermanas, que nosotras, con nuestra manera de vivir, debemos mostrar que ya no somos las mismas. Ahora somos distintas y los demás, aunque les parezca extraño, pero deben darse cuenta. Si los demás no se dan cuenta que yo cambié, tengo que poner ojo entonces, porque tal vez todavía no hago los cambios que el Señor requiere de mí ahora que soy su hija. ¿Sí? Pero si yo estoy viviendo una vida dentro de la voluntad del Señor, créeme, hermana, los demás se van a dar cuenta y les va a parecer raro, pero si tú hacías lo mismo que nosotras. Bueno, ahora yo soy una hija del Señor. Ah, pero cuando tú digas, tú eres una hija del Señor ahora, eso no significa que con eso ellos te van a dejar en paz. No. Mira lo que dice el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí? Otra forma de decirlo es y os humillan. Ah, tú ya no haces lo mismo que nosotras, entonces ahora yo te ofendo, ahora yo te humillo. Y hermanas, ¿qué debemos hacer nosotras con esas ofensas, con esa humillación a las que nos someten? Aguantar, sufrir. ¿Sí? Eso les está diciendo Pedro. Ustedes van a sufrir, van a ser ultrajados por aquellos que los ven, por aquellos que viven siguiendo sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. ¿Sí? Ellos los van a humillar, hermano. Te van a humillar. Les va a parecer raro que tú ya no lo hagas y no te van a dejar tranquilo. No, te van a humillar o te van a seguir poniendo la oportunidad. Pero vamos, sigue con nosotros. Y hermana, tú hoy en día, en la actualidad 2020, también te vas a ver enfrentada a este tipo de situaciones. Tú también tienes a tu alrededor personas a las que les debe parecer extraño que tú no hagas las mismas cosas que ellos. ¿Sí? Y esas personas, cuando se den cuenta que tú no haces lo mismo, probablemente van a humillarte, te van a ofender o te van a seguir tentando. Ven, un día, ven.
una vez que lo hagas. Y ahí vamos a estar nosotras, en la disyuntiva. Y a pensar, bueno, es una vez. Bueno, esa, hermana, es la lucha con el pecado. Ahí está. Ahí estás viéndote enfrentada. Y tú puedes en ese momento armarte del pensamiento de Cristo y decir, bueno, voy a sufrir la humillación, pero no voy a ceder al pecado. ¿Por qué? Porque voy a considerar a Cristo. Él ya vino y ya padeció por mí. ¿Para qué? Para darme la fortaleza de luchar contra este pecado. Yo ya no tengo por qué seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Y Él, ahora que me hizo su hija, hija del Señor, me da la oportunidad de que yo también pueda vencer el pecado. Él ya me hizo victoriosa. Ahora debo poner esa victoria en práctica, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. ¿Sí? Dice el versículo 5, después de haberle dicho, bueno, ellos te van a humillar, sí, te van a decir qué raro eres ahora, pero el versículo 5 les dice, pero ellos darán cuenta, hermana, tranquila. Ellas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? El Señor. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos en el futuro? El Señor. Y Él dice que ya está preparado para juzgar. Y ellos, que tal vez hoy te humillan, te ofenden, o te llaman, te atraen al pecado, van a tener que dar cuenta algún día. ¿Sí? Pero tú ya eres una hija del Señor, ya eres vencedora, ya puedes vencer el pecado. ¿Sí? Y dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según en carne, sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya. ¿Qué significa este versículo? Bueno, Pedro les está diciendo, aguanten, aguanten, cada vez que tengan ganas de pecar, aguanten. Y cuando aguanten, cuando no pequen, van a sufrir. Van a sufrir el oprobio, van a sufrir la ofensa, van a sufrir la humillación, pero aguanten. Entonces, lo más probable, hermanas, es que estos hermanos que reciben esta carta, al leer hasta este versículo, van a decir, pero ¿de qué nos sirve? Si aguantamos de no pecar, ¿y qué hacen? Viene alguien y nos va a matar por nuestra fe. Hemos visto, seguramente ellos están pensando, ya hemos visto cómo han matado a nuestros hermanos que no han querido ceder y los matan por su fe. Y murieron. Entonces Pedro les quiere animar y les dice, hermanos, anímense. Es cierto que algunos ya han muerto, es cierto, ¿sí? Pero ellos que ya han muerto ahora viven con el Señor. Y lo mismo para ti. Vamos a padecer en este mundo, pero nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en el cielo, como ya Pedro les ha recordado en los capítulos anteriores. Una esperanza, una herencia incorruptible, maravillosa, allá en los cielos. Y esa herencia no la vamos a perder, pero sí debemos mantenernos firmes mientras estemos aquí en la tierra. Y dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A qué muertos? A aquellos que ya murieron, probablemente, como dice aquí, que para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Sí? Los hombres, en ese tiempo que les perseguían, que les juzgaban, probablemente ya han dado muerte a muchos cristianos. Pero dice que a esos cristianos son cristianos porque alguna vez se les predicó el Evangelio. ¿Para qué se les predicó el Evangelio? Bueno, para que ahora, que probablemente ya están muertos, sea por esta circunstancia o por circunstancias naturales, pero a ellos que ya están muertos ahora, se les predicó el Evangelio para que ahora ellos, estando muertos en la carne, puedan vivir en el Espíritu según Dios. Entonces, hermanas, repito, este versículo lo que les está diciendo a los hermanos es que el Evangelio es predicado con un propósito. Hoy en día se sigue predicando el Evangelio con el mismo propósito, que la gente que no conoce al Señor pueda creer en Cristo para que un día vivan con Él en la eternidad. Y Pedro les dice aquí, hay personas que en este momento, en el momento en que Pedro escribió la carta, hay personas que ya han muerto. Y a ellos se les predicó el Evangelio
con el mismo propósito, con el propósito de que si ahora están muertos en la carne, ¿verdad? Fueron muertos en la carne, pero en el espíritu, vivos según el Señor, ¿sí? Porque todo aquel que cree en el Evangelio, que es creer que Jesús vino, siendo Dios, vino a la tierra a morir por nuestros pecados, y que todo aquel que en él cree puede tener salvación y algún día disfrutar la vida eterna según Dios, con Dios, ¿verdad? Todo aquel que cree este mensaje, dice la palabra del Señor, que es un hijo de Él. Ha sido hecho y tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y todos aquellos que somos hijas del Señor hoy en día, sea que vivamos o sea que nos toque morir, partir a la presencia del Señor, vamos a estar vivos en el Señor, nuestro espíritu con el Señor. Y eso les dice Pedro. Hermanos, les dice, ánimo, llenen su mente del pensamiento de Cristo. Y en esta vida en la que vamos a luchar con el pecado cada día, con estos pecados que aquí se mencionan, considéralos de tu vida pasada. Considéralos derrotados, porque Cristo ya los derrotó. Y lucha tú también. Mantente firme de no pecar. Y si esta firmeza en la que te vas a mantener te atrae sufrimiento, ofensas de parte de los que no conocen al Señor, continúa, persevera, porque algún día estaremos con el Señor. Y todo este sufrimiento carnal, terrenal en este cuerpo va a pasar. Pero dice la palabra del Señor que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que te animo, hermana, a llenar tu mente del pensamiento de Cristo, a llenar tu mente con la palabra del Señor, para que podamos hacer su voluntad y no la voluntad de los hombres. Oremos. Señor amado, le doy gracias por su palabra, gracias porque en ella encontramos la forma, la fortaleza, Señor, para luchar contra el pecado diario. Señor, todos los días estamos en esta lucha con el pecado, Señor. Estamos rodeadas, Señor, de pecado y le ruego que usted nos ayude a cada día ser conscientes y vivir en su voluntad, a conscientemente no pecar, a considerar a Cristo, a considerar, Señor, aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo. Señor amado, le pido que usted fortalezca a mis hermanas, que les anime, Señor, si alguna está padeciendo en este tiempo alguna necesidad. Fortalézcale, Señor, en su palabra. Y le ruego que también podamos cumplir, Señor, con su palabra el mandato de animarnos, de exhortarnos, de orar unas por otras, Señor. Gracias por este tiempo con la palabra del Señor. Le ruego que sea usted dándonos el entendimiento y sea usted el que nos enseñe, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Nos vemos en una próxima oportunidad.